Recibimos en primer plano al abogado, jurista José Alberto Ortiz, activista también por la vida y los derechos humanos en la República Dominicana, y nos acompaña para hablar sobre el Código Penal que está cursando en el Congreso de la República, ahora en el Senado de la República. Y vamos a analizar algunas situaciones que se han estado dando alrededor del Código Penal. José Alberto, bienvenido en primer plano, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Miguel, y gracias por esta invitación. José Alberto, ¿qué está pasando con el Código Penal? Tenemos en la República Dominicana un Código Penal de 1884, si la memoria no me traiciona, herencia del Código Napoleónico, el Código francés, un proyecto de Código Penal con más de 20 años en el Congreso Nacional que va y viene, que se aprueba, que se manda al Poder Ejecutivo, el presidente de turno en ocasiones lo ha devuelto, el Tribunal Constitucional en una ocasión falló un recurso de inconstitucionalidad, y ahora, luego de que la Cámara de Diputados mayoritariamente aprueba el Código Penal y es enviado entonces al Senado, encontramos a un grupo reducido de senadores que se oponen a que se conozca y se apruebe el Código Penal en esta legislatura. Quiero ver tu opinión, tu análisis de la situación que estamos viviendo ahora. Ha sido el proceso más difícil de reforma legislativa en la República Dominicana, Miguel, la reforma del Código Penal dominicano. Desde 1982 se ha intentado modificar el Código Penal. Hay que recordar que los antecedentes de esta reforma se remontan a la época de Salvador Jorge Blanco. Hay que recordar que el expresidente Jorge Blanco, quien fue un excelente abogado litigante en el área penal y en el área civil, cuando asume la presidencia, él crea una comisión para que trabajara en la elaboración de un proyecto de reforma del Código Penal. La meta de él era promulgar ese Código Penal en 1984 con motivo de la conmemoración de los 100 años de la entrada en vigencia de la normativa penal en la República Dominicana. Y no se pudo. Pero la comisión no logró completar su trabajo. Todos sabíamos que en esa época, tú recuerdas el bloqueo legislativo, sí, claro, que tuvo Jorge Blanco por el conflicto interno que vivía el PRD en ese momento. Sí, la división del PRD y todo, sí. Él tenía su conflicto con Jacobo Magluta era el presidente del Senado y muchas iniciativas que venían del Ejecutivo eran bloqueadas en ese momento. 15 años después, 1997, Leonel Fernández crea una comisión de juristas para reformar el Código Penal. Y no solamente crea una comisión para el Código Penal, Leonel crea una comisión para el Código Civil, otra para el Código de Procedimiento Civil y otra para el Código de Comercio. Y le entrega la encomienda de trabajar en proyectos de reforma de todos los códigos de la República Dominicana. En esa comisión estaba el ya fallecido Artañán Pérez Méndez, ¿verdad? Una institución del derecho en la República José Lorenzo Dominicana. Fermín, que en ese momento era un joven abogado litigante, hoy es un abogado litigante excelente y referencia para nosotros, los más jóvenes en República Dominicana. Estaba Juárez Castillo también en esa comisión. Y estaban 2 o 3 juristas más que ahora mismo no recuerdo. Pero esa comisión terminó su trabajo a finales del año 1999 y el presidente Fernández deposita el proyecto de código en el Congreso Nacional durante su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero del año 2000. Del 2000 al 2006 transcurrieron 6 años sin que el código fuera aprobado. La primera aprobación se produce en el año 2006 y luego se produce la primera observación presidencial por parte de Leonel Fernández respecto al tema aborto. Pasaron 8 años para una nueva aprobación, tanto en Cámara de Diputados como en Senado, y otra aprobación en el 2016. En las 2 ocasiones, tanto 2014 como 2016, Danilo Medina devuelve el Código Penal al Congreso por el tema aborto. Tema aborto también. O sea, el tema aborto y ahora el tema LGTBIQ han sido los temas que han mantenido estancado el Código Penal en el Congreso Nacional durante 21 años. Pensábamos que ahora íbamos a tener el Código Penal. Hay que recordar que el 18 de agosto del año 2020, con apenas 2 días de posesionado el nuevo Congreso, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, somete a la discusión de la Cámara de Diputados el proyecto de Código Penal. La Comisión de Justicia se apropia del tema y durante 10 meses esa comisión trabajó arduamente en la elaboración y en la revisión del Código Penal y en la elaboración de un informe favorable. Ese informe favorable no solamente fue aprobado, sino que cuando el Código fue votado en la Cámara de Diputados, en 2 ocasiones, en las 2 lecturas, primero 146-14 y luego 132-13, ganó la aprobación del Código Penal. Una victoria aplastante, ¿verdad? Y como establece la democracia, que es el voto de la mayoría. Y en la Cámara de Diputados están reflejadas las comunidades del país. La sociedad dominicana está genuinamente representada en la Cámara de Diputados y más desde el año 2002 cuando se creó el voto preferencial, que es el voto por circunscripción. O sea, los diputados reflejan el pensamiento político de sus electores. Entonces, ¿qué sucedió? Los electores, expresándose a través de sus representantes electos, le dijeron al país
que quieren un código penal y que el tema del aborto es un tema irrelevante. Lo más importante es que haya un código penal que mantenga las penas al crimen del aborto, porque ¿quién puede pensar con toda lógica que el aborto puede estar despenalizado porque se trata de un crimen? Entonces han tratado de meter el tema de las causales, pero resulta que es un tema que no es popular, Miguel. Bueno, hay otra cuestión también, que lo han tratado juristas, te he escuchado también a ti hablarlo, es un tema de constitucionalidad, porque el principio del derecho a la vida está consagrado en la Constitución desde la concepción hasta la muerte. O sea, la vida es inviolable. El artículo 37 de la Constitución es claro. El artículo 37 dice que la vida humana se protege desde la concepción hasta la muerte. Entonces ya eso está protegido, ese aspecto, por la Constitución, que es la Carta Magna, ¿no? ¿Cómo vamos a aprobar disposiciones legales que luego el Tribunal Constitucional las va a tener que declarar inconstitucional porque violan abiertamente la Constitución? Sin embargo, esos grupos, porque vamos a estar claros, esto de el aborto, las preferencias sexuales, los grupos LGTBI y hasta donde termina el abecedario, son agendas internacionales que vienen impuestas por la globalización, por el pensamiento liberal y por todas estas cosas, ¿verdad? Que vienen a tratar de montar una nueva estructura, un nuevo esquema dentro del pensamiento de las sociedades. Entonces, creo que algunos sectores han utilizado, sí, es mi percepción, el tema del aborto, que sabemos que aquí no va a pasar, ¿verdad?, para impedir, torpedear la aprobación del Código Penal y que muchos delitos que no son sancionados por nuestro estamento jurídico sean perseguidos y sean sancionados por la justicia. Es que esos sectores, para imponer su agenda, se han convertido de golpe y porrazo en una retranca para el avance de la sociedad. Muchos delitos que no forman parte del cuerpo legislativo en materia penal en República Dominicana no están siendo castigados por la ausencia de un código penal adecuado al siglo XXI. Todavía seguimos persiguiendo el crimen con un código del siglo XIX. Ahora tenemos el ingrediente en el Senado de que los grupos LGTBIQ han llegado de improviso y han dicho que aquí se les discrimina y que hay que castigar la discriminación, pero se les demostró vía la comisión especial que designó el Senado para estudiar el Código Penal, que aquí no se discrimina, que aquí la discriminación está castigada y que poco importa que usted sea homosexual o no. Si usted es discriminado, la persona que lo discrimina a usted tiene que ser castigada, pero no podemos insertar en el Código Penal la discriminación en razón de la orientación sexual porque no está contemplado por el artículo 39 de la Constitución. El artículo 39 de la Constitución establece cuáles son los criterios para sancionar la discriminación en la República Dominicana y no figura la orientación sexual y no puede figurar porque es que la orientación sexual no es una condición intrínseca de la persona como la raza o el sexo. Es una preferencia, es un gusto. Y no podemos legislar en base a gustos o en base a preferencias. Bueno, nunca terminaríamos de legislar. Lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos y en naciones europeas, que hemos visto, parece un mundo vueltas arriba, patas arriba, loco, porque se ha tratado de legislar en favor de cada grupo y de cada preferencia o cada deseo, que la lista es interminable. Pero el problema, Miguel, es que cuando no es una excusa, es otra. Y ya ante el país ha quedado evidenciado que la narrativa se trata de impedir la aprobación del Código Penal, porque cuando no es una razón, es otra. Y cuando tú le desmontas la razón A, entonces pasamos a la razón B. La razón B fue desmontada al probarse ante la comisión especial que no había razón para modificar el código para introducir la discriminación en razón de la orientación sexual. Ahora pasamos al plan C. La semana pasada, aprovechando la ausencia de 2 senadores a la reunión de la comisión especial, 4 senadores, 3 del PRM y 1 del PLD se ponen de acuerdo para decidir por mayoría de 4-3 que procedía devolver el código a la Cámara de Diputados, dejándolo perimir para que todo el proceso iniciara de nuevo, porque no había tiempo para estudiar el código. Ahora la excusa es que no hay tiempo. Esa fue la excusa, pero cuando ayer fuimos a protestar al Senado y le dijimos al país públicamente que claro que hay tiempo, porque la Cámara de Diputados duró trabajando 10 meses y aunque tenemos un Congreso bicameral, pero se trata de un solo poder estatal. Y en ocasiones anteriores, una Cámara ha trabajado o ha decidido en base al trabajo de otra Cámara. Sucedió en el 2004. En el 2004, tú recordarás, cuando se estaba debatiendo la ley de migración, la Cámara de Diputados aprobó la ley de migración en 2 lecturas consecutivas en base al informe favorable que había rendido el Senado de la República. Porque hubo un acuerdo entre Leonel Fernández e Hipólito Mejía
para que se aprobara la ley de migración porque el país necesitaba una ley de migración. El país no podía seguir en el año 2004 operando con una ley de migración de los años 40, cuando la migración había crecido abiertamente. Entonces, estamos ahora en la misma situación. Tenemos una emergencia nacional y más ahora que se está hablando y se está persiguiendo activamente la corrupción del pasado. Entonces, la delincuencia aumenta, la criminalidad aumenta y nosotros todavía con una pieza del siglo XIX y la vamos a estancar por más tiempo. Ayer demostramos públicamente que claro que hay tiempo. La legislatura vence el día 14. Lo que había que trabajar arduamente para rendir ese informe y poner la pieza en condiciones de ser conocida por el Pleno y debatida por el Pleno. Además, el deber de un legislador es legislar. El deber de un legislador no es congelar los proyectos ni parar los proyectos. Es darle una respuesta al elector que lo colocó usted en esa posición y que paga su salario para que usted legisle. Entonces, es muy responsable de parte de ellos decir no vamos a legislar. Ayer en la tarde, de emergencia, Santiago Zorrilla, el presidente de la Comisión Especial, vuelve a convocar a la comisión a una reunión virtual, porque el senador Zorrilla está afectado del coronavirus. Y hoy en la sesión del Senado creo que se informó que tuvo que ser ingresado por la afección que tiene del COVID. Exactamente, y el senador Dionis Sánchez está fuera de circulación porque está en España, pero él se conectó en esa reunión. Y en esa reunión virtual, en una votación 5-2, se decidió rendir un informe favorable para que el código se apruebe tal y como llegó de la Cámara de Diputados. Y el senador Henao de la Vega explicó ayer a la salida de la reunión que había ya que aprobar el código porque el código tiene 21 años en el Congreso. Lo han conocido más de 10 comisiones. 10 comisiones de ambas cámaras históricamente han trabajado el Código Penal. Ese expediente del Código Penal tiene miles y miles de páginas, de propuestas, de notas, de estudios, de revisiones que se han hecho. Entonces, ¿qué más estudios quieren? Ahora, cuando se les demostró que sí hay tiempo, ahora resulta que el senador Antonio Taveras se destapa ayer en la tarde con el plan D, la cuarta razón o la cuarta excusa. Tiene demasiados errores. No podemos aprobar un código penal improvisado. Primero, le faltó el respeto a sus colegas diputados. Le dijo a los diputados que son unos improvisados. Incluso el diputado Omar Fernández tuvo que reaccionar. Sí, sí. Porque le dijo improvisado a los miembros de la Comisión de Justicia, de la cual Omar Fernández es el secretario, le dijo improvisado al presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, que es su compañero de partido en el PRM, y le dijo improvisados a los abogados que asesoraron el trabajo de esa Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Quiero interrumpirte porque debemos hacer una pausa y cuando regresemos analizar esas reacciones tanto del senador por la provincia de Santo Domingo como la primera dama. Vamos a hablar de eso, de la intervención de la primera dama, sí, que eso es parte de los planes, porque esto es plan A, plan B, plan C, plan D y plan E. Sí, aquí vamos a llegar hasta que se acabe el abecedario. A plan Z vamos a llegar, porque todo es una excusa para no aprobar el código. Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos en Primer Plano.